When this path was chosen, it was a leap into the unknown. In 1991, we embarked on our journey from Shenzhen, China. Over the past 30 years, we have always been committed to advancing medical technology and strive to bring better healthcare for all. As we navigate through a rapidly changing industry, we stay grounded and determined to embrace innovation. Along the way, we work closely with our customers from every corner of the world and understand their needs. We remain committed to innovation in the fields of patient monitoring and life support, in vitro diagnostics and medical imaging. From dedication in developing each product to providing hospital-wide solutions, we are transforming from a challenger to a leader in the industry. To accelerate this process, we continue to invest 10% of our revenue annually in R&D. Building a globally leading innovation platform, where our exceptional R&D team can collaborate. Our breakthroughs in technological advancements are matched by our achievements in intellectual property. Employing cutting-edge technologies, we are expanding the application of medical innovations to address challenges of manpower shortage and resource inequality. We envision the smart integration between medical devices, breaking down the barriers amongst departments. We strive to build a dynamic medical ecosystem for a smarter healthcare, establishing 7 major supply bases to accelerate global deployment to enhance supply efficiency. Pursuing excellence. Breaking limits. Unwavering commitment in the highest standards of quality. We are revolutionizing the medical industry by building a world-leading smart supply chain. From single product to a diversified portfolio. From serving primary care to top-tier hospitals. From China to global presence. We consistently deliver unyielding products and services to meet the demands of our global customers. Sustainability is the core of our driving force. We value our talents. We play our part in public health defense. We raise awareness of emergency care. We are committed to green development. We make rural healthcare more accessible. We bring advanced technology to every corner of the world to lead the way in better healthcare for all.
Bienvenidos a todos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, por estar con nosotros en esta charla tan especial que hemos preparado para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Este webinar es organizado por Mindray a través de EMA Academia, que es nuestra academia de educación. Permítanme un momento, por favor. Hacía falta admitir a algunas personas. Ya está ingresando el resto. Em, Continuaba dándoles la bienvenida y agradeciéndoles por este espacio, por el momento y por su conexión. Mi nombre es María Claudia Bencardino y tengo el gusto de ser el host de esta sesión. Hoy tenemos el honor de contar con un especialista destacado en el ámbito de la salud materno-fetal. Me complace a mí presentar esta noche al doctor Iván Israel Gutiérrez. Él es especialista en ginecología y obstetricia con su especialidad en medicina materno-fetal. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, así como por el Consejo Mexicano de Medicina Materno-Fetal. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de la especialidad en medicina materno-fetal en el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza. Además, ejerce en el sector privado en la clínica Cuidar, especializada en medicina y cirugía fetal. También es parte del equipo docente del Grupo de Medicina Fetal México, con sede en la Ciudad de México. Es un verdadero privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor. Es un orgullo y un privilegio. Muchísimas gracias por siempre estar abierto a colaborar con nosotros. Les invito a todos a aprovechar esta valiosa oportunidad de aprendizaje y démosle la mejor cordial y mejor bienvenida al doctor Iván. Adelante, doctor Iván. Listo, ya me escucho, ¿va? Gracias, María Claudia, gracias por la presentación. ¿Me dices si me escucho bien? Perfecto, gracias. Gracias a Mindrate por la invitación a hablar de este tema. Siempre Mindrate se preocupa por la actualización médica continua y pues es un honor que me hayan invitado a hablar esta noche de este tema tan importante. Hablaremos de la evaluación estructural del segundo trimestre. Voy a compartir mi pantalla para empezar la charla. Listo, creo que ya está. ¿Me dicen si se ve Sí, bien? Perfecto, sí, lo estamos gracias. viendo. Muy bien, pues vamos a empezar. Este tema de la evaluación estructural del segundo trimestre es de verdad un tema que me gusta muchísimo. Me apasiona porque es uno de los ultrasonidos de las evaluaciones más bonitas que se hacen durante el embarazo, sobre todo por toda la información que nos va a dar y todos los riesgos que vamos a poder calcular y que sobre todo vamos a poder intervenir y prevenir. Entonces, vamos a comenzar primero sabiendo y hablando de quién debe hacer este ultrasonido. ¿Quién? Bueno, pues siempre personal capacitado que esté siempre haciendo ultrasonidos con regularidad en el ámbito de la obstetricia. Siempre cualquier persona que esté familiarizado con hacer ultrasonido obstétrico, llámese ginecólogo, médico fetal, radiólogo, ultrasonografista, todos debemos de estar actualizados en cuanto a todo lo que se debe realizar en este ultrasonido. Además, pues esto, la educación médica continua es parte fundamental, ya que pues cuando nosotros terminamos la carrera, de cierta manera nos certificamos o tuvimos una evaluación para poder hacer este tipo de estudios, pues debemos de seguirla enriqueciendo con información, con nuevas técnicas, con nuevas herramientas. Además, algo muy importante es que nosotros debemos de tener patrones de manejo establecidos cuando encontramos hallazgos sospechosos o anormales, porque es muy importante que cuando encontramos una anomalía en el ultrasonido, debemos de saber si no dar un diagnóstico certero, el pronóstico, guiar hacia la familia de qué tiene el feto, cómo le va a ir al nacimiento y si no tenemos esta experiencia, tenemos que saberlo referir a las personas que tienen más experiencia.
que sean más expertos en este tipo de ultrasonidos. Entonces, siempre saber algo de diagnóstico, pronóstico y el control de calidad es muy importante. Les decía yo, siempre estar certificados y asociados a pues a las diferentes asociaciones que nos dan estos, pues el hacer el ultrasonido de manera correcta, ¿no? ¿Cuándo hacer el ultrasonido? Siempre se debe hacer el ultrasonido a toda paciente embarazada. Es un tamizaje universal. Siempre debemos, cualquier paciente embarazada entre la semana 18 y 24 debería contar con este ultrasonido por toda la información que nos va a ofrecer, por todos los riesgos que vamos a calcular, y no solo se debe hacer a pacientes de alto riesgo, sino a toda paciente embarazada. Algo muy importante también es que debemos de tener equipos de buena calidad, de alta gama de preferencia, que nos puedan hacer pues diagnósticos más certeros, que tengan pues prácticamente lo básico que necesitamos para hacer un ultrasonido fetal, que tenga ultrasonido pues transductores transabdominales, endovaginales, que podamos utilizar el Doppler color, el Doppler pulsado, el Doppler poder, lo mínimo indispensable para poder hacer una correcta evaluación. Y claro, siempre siguiendo el principio ALARA, que es pues usar el ultrasonido tan bajo como sea razonablemente posible. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la ecografía del segundo trimestre? Esto es muy importante porque no solo es la parte estructural, no solo vamos a hacer la evaluación morfológica del feto, sino que vamos a poder realizar tamizajes o cribados muy importantes en el embarazo. Un tamizaje de cromosomopatía, si es que no tuviéramos un ultrasonido de primer trimestre donde se realizó este cálculo, un tamizaje de parto pretérmino y un tamizaje de preeclampsia. Entonces, estos tamizajes son básicos, son muy importantes y se deben hacer justo en este ultrasonido. Además, pues tenemos que ver como cualquier ultrasonido, corroborar vitalidad fetal, corroborar el número de fetos en caso de embarazos múltiples, establecer una edad gestacional en caso de que no tengamos un ultrasonido previo. Este es el momento ideal para establecer la edad fetal, localización de la placenta y la cantidad de líquido amniótico. Entonces, iremos viendo uno por uno para explicar pues cada uno de estos tamizajes. Primero, entonces, como quedamos, la actividad cardíaca es básica. Hay que empezar siempre nuestros ultrasonidos tomando la frecuencia cardíaca fetal. Hay ocasiones en que medimos, nos ha pasado que hemos medido ciertas estructuras y después cuando llegamos al corazón, el corazón no tiene latido. Entonces, siempre iniciar el ultrasonido con una actividad cardíaca. Se debe tomar en un corte de 4 cámaras, de preferencia colocándonos en una válvula o en un tracto de salida. Debemos de obtener de 6 a 10 ciclos, siempre procurando que no haya movimientos fetales o movimientos respiratorios maternos. Y pues el software del ecógrafo nos va a calcular la frecuencia. Siempre se pueden utilizar 1 o 2 ciclos. La mayoría de los equipos utilizan 2 ciclos para calcular la frecuencia. Segundo punto, que les hablaba yo de datar la edad gestacional. En caso de que no tengamos un ultrasonido del primer trimestre con un LCR menor a 84 milímetros, este ultrasonido del segundo trimestre, entre la semana 14 y 24, sería el mejor momento para datar edad gestacional. Y lo tenemos que hacer con la medición del diámetro biparietal. ¿Por qué? Porque esta medición del diámetro biparietal es el que tiene menor rango de error comparado con la fecha última regla confiable. Obviamente, pues si tenemos un ultrasonido de primer trimestre es mejor porque el rango de error es de más o menos 5 días. En caso de no tenerlo, hacemos la datación con el diámetro biparietal, ya que su rango de error es mejor que la fecha de última regla. Y siempre corregir la fecha de última menstruación. Esto es un criterio universal y así podemos establecer como este protocolo generalizado de estar corrigiendo las edades gestacionales para no tener errores en las fechas probables de parto. Tercer punto, tenemos que hacer siempre pues una biometría general, una biometría básica para obtener un peso fetal estimado antes de hacer toda la evaluación estructural. Entonces, tenemos que empezar con la medición de nuestro diámetro biparietal, donde pues tenemos que hacer un corte axial del cráneo a nivel del corte transtalámico con un ángulo de zonación de 90 grados, es decir, que nuestra línea media interhemisférica pues esté prácticamente perpendicular a nuestro ecógrafo. Entonces aquí tenemos que ver estas estructuras que son los tálamos, el cavum del septum pellucidum, las astas anteriores
y entonces aquí es donde hacemos nuestra medición, del borde externo del cráneo al borde interno. Hay varios estudios que han propuesto hacer una medición de borde externo a borde externo. La verdad es que el rendimiento es prácticamente el mismo y la mayoría de las guías sigue manejando como estándar el borde externo al borde interno y es el que nosotros utilizamos siempre. Segundo punto, la circunferencia cefálica, pues aquí hacemos en el mismo corte transtalámico, pero los calipers se van a colocar siempre en todo el borde externo de la cabeza del feto. Igual, los mismos parámetros, tenemos que ver tálamos, el cabum del septum pellucidum, las astas anteriores, nos debemos de ver el cerebelo. Ya que tenemos estas dos medidas, diámetro biparietal y circunferencia cefálica, vamos a obtener la medición de la circunferencia abdominal para el cálculo del peso fetal estimado. Aquí necesitamos observar pues un corte axial del abdomen donde se vea lo más circular posible, que la columna se encuentre en el radio de las 3 o de las 9, hablando en sentido horario. Y también debemos de colocar todo el caliper alrededor de la circunferencia abdominal. Las estructuras que debemos de ver, recuerden, cámara gástrica, la columna, una costilla de cada lado, la entrada de la vena umbilical a nivel del seno porta, no debemos de ver riñones ni corazón. Entonces, este es el corte ideal para hacer una circunferencia abdominal. Y por último, la longitud del fémur. Aquí vamos a colocar los calipers en los extremos de las diáfisis osificadas, no incluir las epífisis. Y entonces con estos cuatro parámetros obtenemos nuestro peso fetal estimado y una fetometría, ¿no? Promedio. Ahora, ya que tenemos todos estos parámetros, nuestro peso fetal estimado, ahora sí evaluamos la localización de la placenta. La localización de la placenta no hay más que colocarla en nuestros reportes, en nuestras imágenes, si es una placenta anterior, si es una placenta posterior, si está a nivel del fondo, o pues lo relevante de esta evaluación es si está cerca del orificio cervical interno, ya que aunque no podemos hacer diagnósticos a estas semanas de una placenta previa o de una placenta de inserción baja, ya lo tenemos que poner en nuestros reportes y tenerlo en cuenta para saber que lo tenemos que corroborar en un tercer trimestre. Y lo podemos manejar como una placenta previa no definitiva o de inserción baja no definitiva. El líquido amniótico se mide una columna vertical, la mayor, que sea mayor a 1 centímetro y no haya cordón ni partes fetales. Entonces, ya obteniendo toda esta información, entonces sí podemos pasar a la evaluación estructural. Como tal, toda la evaluación de la anatomía fetal, que vamos a hacer prácticamente un recorrido desde la parte más cefálica hasta la parte más caudal del feto y vamos a evaluar todas las estructuras en el feto. Entonces, existen múltiples asociaciones, múltiples guías de cómo hacer una evaluación estructural. Aquí yo les coloco las guías prácticas de la ISUO, que son pues las más conocidas, donde en esta guía práctica de realización de exploración ecográfica del segundo trimestre, nos coloca o nos expone una tabla de todas las estructuras que se deben visualizar desde la cabeza, la cara, el cuello, el tórax, abdomen, el sistema esquelético, placenta, el cordón umbilical, el cérvix y los genitales. De todas estas nos pone todas las estructuras que debemos de visualizar como requisitos mínimos, nos pone otras como opcionales, pero en sí aquí está todo el checklist que debemos de ver en una evaluación estructural. Entonces, vamos a comenzar primero la evaluación de la cabeza, donde vamos a hacer una evaluación del sistema nervioso central, vamos a hacer una neurosonografía básica, que la neurosonografía básica no es más que evaluar los tres cortes a nivel de la cabeza, que son los cortes axiales que hacemos normalmente, donde vamos a hacer un barrido y tenemos que encontrar el corte transventricular, que es el más superior, el corte transtalámico, más inferior a ese, y el corte transcerebelar que es el corte más inferior y más oblicuo hacia la fosa posterior. Entonces, perdón, una disculpa, creo que se me fue el internet o algo pasó, pero vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Sí, gracias. Me dicen si se ve bien. Sí, ahora sí, ya lo vemos bien. Perfecto, perdón, una disculpa. Vamos a continuar entonces. Quedamos que en este corte transventricular es donde hacemos la medición del ventrículo lateral.
ya que este será un marcador de cromosomopatía, como lo veremos más adelante. Tenemos dos lugares en donde podemos hacer la medición del ventrículo lateral. Uno de ellos es a nivel del plexo coroideo, del glómus del plexo coroideo, terminando justo, ahí hacemos la medición. Siempre debe de ser dentro de las paredes del ventrículo, que son las más hiperecogénicas. Y la segunda forma es hacerlo a nivel de la cisura parieto-occipital, que es este triangulito que se ve por acá, pegado a la línea media. Ahí a nivel de la cisura parieto-occipital hacemos la medición y también debe ser dentro de las paredes del ventrículo. Cualquiera de las dos es válida. Nosotros recomendamos hacerlo siempre a nivel de la cisura parieto-occipital porque cuando hay algunas ocasiones donde hay ventriculomegalia o hay alguna hemorragia, hay algún problema, el glomus del plexo coroideo se puede mover, puede desaparecer o puede estar muy pequeño y entonces nos afectaría la medición. Lo ideal es hacerlo a nivel de la cisura parieto-occipital. Enseguida hacemos nuestro corte transtalámico, perdón, que es un poquito más inferior al corte transventricular. En el mismo sentido, tenemos que ver aquí la línea media, los tálamos, el cavum del septum pellucidum, las astas anteriores, igual no debemos de ver cerebelo. Y en este corte de aquí, el corte transtalámico, es el que utilizamos para hacer la medición del diámetro biparietal y de la circunferencia cefálica. Tercer plano, el corte transcerebelar, que es un corte más inferior a este y un poco más oblicuo hacia la fosa posterior, es donde vamos a obtener todas estas imágenes de la fosa posterior. De igual manera tenemos que ver astas anteriores, cavum del septum pellucidum, la línea media, los tálamos. Aquí vemos el cerebelo completo, la cisterna magna, y aquí es donde hacemos la medición de otro marcador de cromosomopatía que es el pliegue nucal. Entonces, en este corte de aquí es muy importante porque además de hacer estas mediciones del cerebelo y la cisterna magna, vamos a tener este marcador donde recordemos que no debe ser mayor a 6 milímetros. Entonces, la cisterna magna se mide del borde posterior del vérmix al borde interno del hueso occipital y el pliegue nucal del borde externo del pliegue occipital al borde externo de la piel. Entonces, este corte también es muy importante. Y además, nosotros podemos tener algunas herramientas. Por ejemplo, en este equipo es un Niwa, me parece, donde tenemos esta herramienta que se llama Smart Planes CNS, donde nosotros podemos hacer un volumen del cerebro en un corte transtalámico. Tomamos una imagen con el transductor volumétrico, hace toda la imagen o la volumetría del cerebro y automáticamente nos da los tres cortes pues de manera automática, ¿no? Tenemos el transcerebelar, el transtalámico y el transventricular. Y además, pues nos da la opción de hacer las mediciones de estas mismas estructuras. En el transcerebelar mide el cerebelo y la cisterna magna, en el transtalámico diámetro biparietal y circunferencia cefálica, en el transventricular la longitud del ventrículo lateral. Además, nos da la opción de automáticamente pone los nombres de las estructuras. Pues esta herramienta es muy buena, es muy importante y es muy novedosa porque nos puede dar pues esta opción de hacer todos los cortes con una sola volumetría y pues nos ahorra también un poco de tiempo. También nos puede hacer cálculos de volumen cerebrales, igual con este mismo corte, en esta misma volumetría y pues hace como una representación del volumen total cerebral. Entonces, estas herramientas son muy importantes que las podamos saber utilizar, ya que muchos de los equipos las tienen. Además, al evaluar el sistema nervioso central, debemos de recordar que no solamente es la cabeza, el cráneo y todas las estructuras dentro, sino también la columna vertebral forma parte de toda la evaluación del sistema nervioso central. Y la columna vertebral también tenemos que recordar que se debe realizar en los tres planos, tanto en el plano sagital, en el plano axial y en el plano coronal. Debemos de ver siempre pues los tres centros de osificación, el cuerpo, la lámina, los pedículos de cada lado y además toda la integridad de la piel. Es muy importante ver la integridad de la piel porque hay defectos del tubo neural que son abiertos, donde vamos a ver un quiste, pero hay algunos que son cerrados, que no va a haber un quiste, pero sí vamos a ver desorganización de las vértebras. Para esto, también nos ayudaría mucho hacer volumetrías e imágenes, reconstrucciones tridimensionales del esqueleto del feto. Por ejemplo, aquí, si hubiera un defecto de tubo neural abierto, perdón, cerrado, donde no hubiera quiste,
Aquí podríamos observar la desorganización de las vértebras o cómo se empiezan a abrir. Entonces, la reconstrucción tridimensional del esqueleto es también muy importante y nos ayuda mucho a revisar las estructuras de la columna vertebral. Una vez que evaluamos todo el cráneo, las estructuras dentro y la columna, tenemos que pasar a revisar la cara del feto, donde tenemos que ver siempre el perfil fetal. Es un perfil del medio sagital de la cabeza fetal, donde tenemos que ver el hueso nasal, que también es uno de los marcadores de cromosomopatía que veremos más adelante. Tenemos que ver el mentón, el paladar que se vea íntegro, que no se vea edema. Entonces, el perfil fetal nos va a dar mucha información porque aquí podemos también tener sospecha de algunos problemas de micrognatia o retrognatia. Una vez que vemos el perfil fetal, pasamos a cortes axiales en la cara, donde podemos observar las órbitas, los cristalinos dentro. Un corte más abajo podemos llegar al paladar y aquí evaluamos el paladar duro. Evaluar el paladar blando es un poco difícil por ultrasonido, pero la verdad es que el paladar duro se evalúa de una manera perfecta en una imagen 2D, teniendo el feto con la cabeza así hacia arriba donde evaluamos las órbitas, también ahí podemos evaluar un poco más abajo el paladar. También debemos de obtener una imagen donde vamos a poder observar la integridad del labio, el labio superior, aquí vemos las narinas, labio superior, labio inferior. Y entonces, si tenemos esta evaluación de la cara del feto, podemos pues tener diagnósticos certeros tanto del labio o paladar hendido y o pues corroborar que esté totalmente íntegro. Una vez que tenemos ya la evaluación de la cara, vamos a bajar a la parte del tórax. Es como si fuéramos haciendo una tomografía del feto. Entonces vamos a llegar al tórax fetal, donde tenemos que hacer un corte axial a nivel del tórax. Debemos de ver pues toda la integridad del tórax, el corte de 4 cámaras, los pulmones que están alrededor del corazón, que están como abrazando al corazón. Aquí en este corte es pues donde vamos a evaluar la actividad cardíaca, vamos a hacer nuestra ecocardiografía básica, que en unos momentos más veremos paso a paso los cortes que debemos realizar y obviamente pues que no se vea ninguna otra estructura que no debería estar ahí como intestinos, hígado o estómago, descartando así algún problema como hernias diafragmáticas. Entonces, este corte del tórax también es muy importante. Entonces, el ultrasonido obstétrico, la verdad es que no nos podemos quedar solamente en la evaluación de la frecuencia cardíaca. Siempre, si tenemos a la mano nuestro transductor y estamos haciendo un ultrasonido obstétrico, tenemos que estar bien preparados para saber realizar al menos una ecocardiografía básica con los cortes de Yagel, que son los cortes básicos que vamos a ver ahora uno por uno, donde tenemos corte de 4 cámaras, Eso no obstrucción aprendí. de Sí. el situs visceral y el corte de 3 vasos y 3 vasos tráquea. Entonces, iremos viendo uno por uno para saber cómo es que obtenemos estos cortes, ¿no? Entonces, el primer Mamá corte huevo. Hace situs frío bandera ya. Ya. vamos a obtener un corte axial del abdomen y en una imagen dual ponemos un corte axial del tórax. Aquí, antes de determinar si está bien o no la lateralidad, lo que tenemos que hacer es determinar la posición fetal, si está cefálico, si está pélvico, hacia dónde está dirigida la columna y entonces en nuestra pantalla poder decidir cuándo, lo que es del lado derecho y lo que es el lado izquierdo. Una vez que tenemos ya determinada la posición fetal y la lateralidad, entonces ahora sí observamos dónde están las estructuras. Siempre, pues en lado izquierdo debemos de observar a nivel del abdomen la cámara gástrica. Tenemos que observar nuestros situs abdominal, que también lo vemos con los vasos, que es la aorta, debe estar a la izquierda, la vena cava a la derecha. Y una vez que observamos que en el abdomen se encuentra todo normal, vamos al tórax y observamos que el corazón también debe estar hacia la izquierda, el ápex hacia la izquierda. Y así es como observamos, obtenemos nuestro situs visceral y nuestro situs solitus, quiere decir que está normal. Una vez que vemos el situs visceral y el situs solitus, entonces pasamos al corte de 4 cámaras. Este corte de 4 cámaras nos va a dar bastante información porque además de hacer la medición de la frecuencia cardíaca, tenemos que evaluar todas las estructuras o las cavidades cardíacas que se vean simétricas,
Lo principal es ver primero el tamaño. El tamaño es lo que nos debe llamar la atención. El tamaño debe ser un tercio de todo el tórax. Un tip que les doy yo es que el corazón siempre debe pues caber al menos 3 veces en la totalidad del tórax. También tenemos la opción de medir el índice cardiotorácico, que es pues tomar con una elipse la circunferencia del corazón, la circunferencia del tórax y si ahí se hace una división. Pero así a simple vista nosotros podemos determinar si el tamaño del corazón está bien, está mal o si nos llama la atención. Segundo punto, podemos observar si el eje cardíaco está correcto. El eje cardíaco siempre debe estar hacia la izquierda, a 45 grados, más menos 20 grados todavía se considera normal. El tamaño ya dijimos, un tercio del tórax. Debemos ver simetría entre sus cavidades y también debemos observar si existe derrame pericárdico, que lo normal es que no sobrepase las válvulas auriculoventriculares o que no mida más de 2 milímetros. Entonces, tenemos que ver la morfología del ventrículo izquierdo, que este es un poco más liso y llega hasta el ápex del corazón. El ventrículo derecho, que es como un poco más rugoso, y tenemos esta estructura que es la banda moderadora. Las válvulas, la tricúspide y la mitral, que la tricúspide está implantada un poco más apical, es decir, hacia el ápex del corazón. Las aurículas, el foramen ovar y la aorta descendente que pasaría por atrás de la aurícula izquierda. Entonces, ver esto nos da bastante información. También podemos ver la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, este corte de 4 cámaras es muy importante tenerlo siempre en nuestras evaluaciones. Segundo punto, tractos de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a ir viendo uno por uno. El izquierdo, pues tenemos que ver que del ventrículo izquierdo exactamente emerja este vaso de aquí, que no se debe bifurcar, que haya una continuidad del septo con la pared de la aorta y entonces podemos pues determinar que esta continuidad septoaórtica, que no está cabalgada la aorta, por ejemplo, y debemos de visualizar la válvula aórtica que abre y cierra pues de manera libre en este tracto de salida, que no se vea aliasing en el Doppler color. Aquí podemos ver cuando ponemos Doppler color no hay aliasing porque eso nos podría hablar de que hay a lo mejor algún problema de alguna estenosis aórtica. Entonces, el ver que la válvula abre y cierra de manera libre y que no se vea aliasing es un punto que nos debemos de fijar siempre y en la continuidad septoaórtica. Después, el tracto de salida del ventrículo derecho, que es al contrario, del ventrículo derecho sale un vaso, que este debe de bifurcarse, es decir, salen las ramas de la arteria pulmonar, que debemos fijarnos que deben de ser simétricas y también ver la válvula pulmonar como abre y cierra de manera libre, que no se vea aliasing y pues que este vaso se bifurque. Entonces, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y derecho, básico siempre revisarlos en nuestras evaluaciones. Después vamos a hacer nuestra evaluación del tres vasos, que este es el corte un poco más superior de los tractos de salida, donde vemos justo cuando surgen estas arterias. Primero la arteria pulmonar, en medio la aorta y después la vena cava superior. Estos vasos siempre van de izquierda a derecha y de anterior a posterior. Y estos vasos debemos de ver que guarden como una relación entre ellos. La vena cava superior es un poco más pequeña que la aorta y la aorta un poco más pequeña que la arteria pulmonar. Posteriormente, en este mismo corte, si nosotros aplicamos el Doppler color, vamos a observar el corte de tres vasos y tráquea. Aquí lo que observamos no es más que el flujo que va por la arteria pulmonar, por la arteria aorta, que van de manera anterógrada, y vemos aquí la tráquea. La tráquea que obviamente pues no tiene flujo, no se pinta y siempre debe de verse a la derecha de la aorta. Entonces, con este corte podemos visualizar que por ejemplo, que la tráquea, si la observáramos en medio de la pulmonar y de la aorta, estaríamos ante una situación de, por ejemplo, tal vez un arco aórtico derecho, o si el flujo de la pulmonar y de la aorta no van del mismo color, por ejemplo, aquí cuando se juntan estos dos flujos, aquí tenemos el ducto arterioso y el istmo aórtico. Si nosotros vemos que uno de estos dos flujos está al contrario del otro, si está reverso, podemos estar hablando de una cardiopatía ductodependiente. Entonces, muy importante ver que el flujo sea anterógrado, que es decir, que lleven el mismo color. Y dependerá el qué color lleve, pues de dónde esté nuestra columna, ¿no? Aquí la columna del feto está hacia abajo y como el flujo es anterógrado, por eso lo vemos en azul. En caso de tener al feto con la columna hacia arriba, entonces los flujos anterógrados irían hacia nuestro transductor y entonces los veríamos en rojo.
Entonces, dependiendo de dónde esté la columna del feto, es como vamos a ver el flujo de estos vasos. Lo importante es ver que no vaya uno de un color y otro de otro. Entonces, el tabique interventricular también es algo que podemos observar, no viene como, no es como tal de los cortes de Yagel, pero es importante visualizarlo. El corazón lo tenemos que poner de manera que el tabique quede lo más horizontal posible, con Doppler color y con Doppler 2D, y ver que el flujo pues vaya libremente por los ventrículos y que no haya ningún defecto en este tabique. Es importante saber que el tabique es una estructura que es tridimensional, o sea, no es una línea fija. Entonces, tenemos que hacer un recorrido por todo el tabique para ver que no existan defectos en ninguna porción del tabique, ya sea tanto en la porción muscular o en la porción membranosa. Entonces, una vez que ya obtenemos toda esta información del Doppler, perdón, de la evaluación cardíaca, esta es una ecocardiografía básica que todos debemos de hacer, combinando tanto Doppler 2D como Doppler color. Con esto podemos prácticamente descartar la mayoría de las cardiopatías fetales. Entonces, muy importante saber hacerla completa y utilizar siempre Doppler color con Doppler 2D. Una vez que terminamos la evaluación del tórax y del corazón, bajamos un poco hacia el abdomen, llegamos al corte axial del abdomen, donde ya vimos las estructuras que debemos de ver, el estómago, la entrada de la vena umbilical que siempre debe girar hacia la derecha, la columna vertebral. También debemos de observar la entrada del cordón umbilical a la pared abdominal con Doppler y sin Doppler color, porque aquí también podemos hacer diagnósticos de algunos defectos de pared abdominal. Se puede hacer diagnósticos de onfalocele, gastrosquisis. También debemos de evaluar la ecogenicidad de los intestinos, porque como también sabemos es un marcador de cromosomopatías del segundo trimestre. También debemos de evaluar la presencia y la morfología de los riñones. Aquí tenemos pues con Doppler color las arterias renales, la presencia de los dos riñones, pero no nada más tenemos que ver la presencia con Doppler de las arterias renales. Tenemos que irnos directamente a visualizar los riñones, las pelvis renales y medirlas, ya que sabemos que también la pelvis renal es un marcador de cromosomopatía del segundo trimestre, no debe estar mayor a 4 milímetros. Una vez que obtenemos ya esta información, también tenemos que bajar a la parte más caudal, donde vemos la vejiga, que tenga una distensión, un tamaño y una forma normal. Con Doppler color podemos observar las arterias umbilicales, que son dos, que pasan una a cada lado de la vejiga. También pasamos más inferior a valorar las extremidades. Siempre las extremidades tenemos que evaluarlas completas, tanto superiores como inferiores. Medir huesos de ambas extremidades, el húmero, el radio, el cúbito, el fémur, tibia, peroné y hacer conteo de dedos y manos. Y también podemos ayudarnos de pues evaluaciones tridimensionales de reconstrucciones y volumetrías, porque es muy importante no solo medir huesos, sino también posición de los pies. Aquí también podemos hacer diagnósticos de pies equinovaros y hay que corroborar siempre que la posición del pie sea pues normal en cuanto a la pierna. Entonces, siempre medir todas las extremidades y podemos hacer reconstrucciones. Por último, también la parte de los genitales, también muy importante, digo, porque pues socialmente también es algo que pues a las pacientes les interesa mucho, pero también a nosotros porque hay ciertas patologías que son más comunes en hombres o en mujeres, algunas patologías que son ligadas al cromosoma X, entonces, al cromosoma Y. Entonces, siempre ver los genitales, masculino, femenino. Ahora, una vez que hacemos toda la evaluación estructural de la anatomía fetal y que vemos que todo se ve normal, entonces tenemos que pasar a hacer el cribado de cromosomopatías. En el cribado de cromosomopatías es importante dejar en claro que el cribado de cromosomopatías es mejor cuando lo hacemos en tamizaje de primer trimestre. La tasa de detección del tamizaje de síndromes en primer trimestre es mucho mejor que en este ultrasonido. Ahora vemos cuál es su tasa de detección. Pero si no tenemos un ultrasonido de primer trimestre, este es el momento ideal para hacer este tamizaje. Entonces, partimos siempre de un riesgo basal. El riesgo basal es el que se ve siempre con la edad de la paciente, ¿no? La edad de la paciente es de donde vamos a partir para tener nuestro riesgo basal. Entonces,
tenemos el riesgo basal que está determinado por la edad materna y las semanas de gestación. Una vez que tenemos nuestro riesgo basal, lo que hacemos es entonces empezar a evaluar estos marcadores uno por uno, que ya fuimos hablando de ellos, para ver si este riesgo mejora o empeora. Entonces, estos marcadores de cromosomopatía del segundo trimestre son los que les expongo aquí. La ventriculomegalia, vamos de arriba hacia abajo, que ya vimos que no debe ser mayor a 10 milímetros. El pliegue nucal aumentado, que lo vimos en el corte transcerebelar, que no debe ser mayor a 6 milímetros. El hueso nasal ausente o hipoplásico. Aquí les pongo una imagen de un hueso nasal ausente. Y en el hueso hipoplásico, lo ideal, siempre hay ahí como controversia ahí si manejarlo cuando es menor a 2,5 milímetros o menor al percentil 5. En nosotros, pues en todas las revisiones que hemos realizado, hemos visto que tiene mayor rendimiento cuando tenemos o cuando utilizamos el marcador como menor a 2,5 milímetros, sin percentilarlo. Es correcto hacerlo de las dos maneras, pero los estudios que hemos revisado, pues han pues dicho que tiene mejor rendimiento el medir el hueso nasal y si es menor a 2,5 milímetros, tomarlo como hipoplásico. Posteriormente, el foco ecogénico intracardíaco que esté presente, el intestino hiperecogénico que brille como el hueso, es decir, la hipericogenicidad del intestino debe ser igual a la del hueso. Entonces, con eso tenemos que nosotros bajar nuestras ganancias del Doppler 2D y entonces evaluar si es igual de hiperecogénico que el hueso. La hidronefrosis, que es lo que ya hablábamos anteriormente, la pelvis renal, que no mida más de 4 milímetros, huesos tubulares cortos, tanto húmero como fémur, y arsa, que es la arteria subclavia derecha aberrante, que esté presente. El arsa o la arteria subclavia derecha aberrante, pues este viene pues en el estudio de Nicolaides, que es donde estamos pues haciendo este estudio de los marcadores de este metaanálisis. Sin embargo, cuando se hizo este estudio, el ARSA como tal, había muy pocos estudios donde incluían al ARSA como marcador de cromosomopatía. Sin embargo, estudios más recientes se ha observado que el ARSA de manera aislada no aumenta el riesgo de cromosomopatías. Entonces, ojo ahí, cuidado con el ARSA, siempre hay que ver que no esté junto con otro marcador. Si lo vemos de manera aislada, la verdad es que no aumenta el riesgo. Entonces ahí está como a consideración de quién está haciendo el ultrasonido, pero esa es la razón o la explicación de por qué se incluyó en los marcadores del segundo trimestre en el metaanálisis de Nicolaides, porque en ese momento había poca información disponible y casi todos los estudios pues tenían un riesgo alto. Entonces, estos marcadores examinados en el metaanálisis pues de Nicolaides son los que evaluamos uno por uno. Si están presentes, entonces va aumentando el riesgo. Si están ausentes, va disminuyendo nuestro riesgo. Pero ¿cómo es que esto sucede? O sea, ¿cómo funcionan estos marcadores? Bueno, los marcadores lo que hacen es que cada uno de ellos tiene un likelihood ratio, un LR, que no es más que si está presente ese marcador, es como el riesgo o cuántas veces nos aumenta el riesgo de que este feto tenga trisomía 21. Ojo, es muy importante aquí decir que estos marcadores están hechos específicamente para cromosomopatía de trisomía 21, no es para todas las cromosomopatías. Estos marcadores son para T21. Entonces, recapitulando, estos marcadores tienen su LR positivo, que es decir, pues el número de veces que aumenta el riesgo de tener una cromosomopatía, y el LR negativo es que nos va disminuyendo el riesgo de que lo tengan, porque pues al encontrarse negativo, pues entonces va disminuyendo nuestro riesgo. Entonces, lo que hace Nicolaides pues en este metaanálisis y lo que hacen muchas de las calculadoras que tenemos ya disponibles en línea, que ahora les voy a presentar una, es hacer pues esta multiplicación, ¿no? Si el marcador lo tenemos de manera aislada, es decir, que de toda esa tabla de marcadores solo obtenemos uno de los marcadores positivos, tenemos que hacer uso de la última columna que dice LR aislado. Aquí lo que nos sirve esta columna es para saber cuáles marcadores tienen más potencia que otros, porque siempre hay unos que son más potentes que otros. No es lo mismo un hueso nasal ausente que una hidronefrosis, por ejemplo.
Entonces, aquí podemos darnos cuenta cuáles marcadores son los que son más potentes o más importantes. Sin duda, el más importante será el hueso nasal ausente o hipoplásico con un LR aislado de 6.5, seguido de la ventriculomegalia y del pliegue nucal aumentado. Ya hablamos del ARSA, que está ahí pues como en discusión, pero también es uno de los marcadores más potentes. De ahí seguiría intestino ecogénico, hidronefrosis y por último el foco ecogénico y los huesos tubulares cortos. Entonces, aquí se pueden dar una idea de cuáles son más potentes que otros. En caso de que nosotros tengamos dos o tres o más marcadores, esa última columna ya no nos funciona. Lo que hacemos es hacer una multiplicación de todos los marcadores de los LRs positivos y entonces le quitamos el riesgo de todos los que no están positivos, es decir, los LR negativos. Y entonces nosotros obtenemos el riesgo ajustado. Para que se entienda de manera más sencilla, lo que hacemos, todo esto se puede hacer de manera manual con una fórmula matemática, pero lo que hacemos es, digamos, usar una calculadora, que hay bastantes calculadoras en línea. Aquí les pongo una de las que pues, son más fáciles de fácil acceso, es la Genetic Sonography, que está de libre acceso en Internet. Lo que hacemos es colocar aquí nuestro riesgo basal, que ya dijimos que es por edad materna. Posteriormente, aquí vienen todos los marcadores. Si no hay ninguno positivo, entonces no marcamos ninguno y automáticamente lo que hace la calculadora es multiplicar todos los LR negativos y entonces nos da el riesgo ajustado, que ahora es de 1921. El punto de corte para determinar si es un riesgo alto en segundo trimestre es 1 en 250. Entonces aquí automáticamente dice bajo riesgo de trisomía 21. Ahora, ¿qué pasa si nosotros igual tenemos un riesgo basal de 250 obtenido por la edad de la paciente y tenemos o marcamos un hueso nasal ausente? Aquí lo que sucede es que el riesgo empeora. Vean cómo de 1 a 250 se modificó a 1 en 38. Y como dijimos que el punto de corte es 1 en 250, entonces es un riesgo alto y aquí dice que un estudio invasivo debería ser considerado. Entonces, esto que hacemos de usar la calculadora, la verdad es que es muy sencillo, pero quería explicarles de dónde salían estos números. Es del metaanálisis de Nicolaides, haciendo caso a los marcadores positivos o negativos, y entonces hacemos una combinación de ellos y obtenemos el riesgo para saber si la paciente es candidata a un estudio invasivo o no. Y por último, el punto de las cromosomopatías, les decía yo que la tasa de detección de ellos del segundo trimestre tan solo es del 72 al 75%. La tasa de detección de cromosomopatías del primer trimestre va casi hasta el 95%. Y del segundo trimestre solo es del 70 a 75%. Entonces, por eso les decía yo que el ultrasonido del segundo trimestre no es tan bueno para cromosomopatías. Sí tiene una tasa de detección alta, pero no es tan buena como la del primer trimestre. ¿Por qué? Porque habrá fetos que no van a dar ningún marcador, pues físicamente no van a tener ningún marcador positivo y pueden tener algún problema. Entonces, si la paciente les hace esta pregunta directamente, después de hacer este estudio, doctor, mi bebé ya descartamos cualquier problema de cromosomopatías o problema genético, la respuesta real es que no. O sea, tenemos una alta tasa de porcentaje de un 75% de que estemos seguros, pero la tasa de detección no es tan alta. Lo que yo recomendaría en específico sería a lo mejor hacer un DNA fetal, el DNA fetal con el ultrasonido y con eso alcanzamos tasas de detección muy altas más que el primer trimestre. Entonces, ojo con las tasas de detección del segundo trimestre, no son tan altas como las del primero. Entonces, a manera de resumen, si queremos ver los marcadores que son más potentes hacia los menos potentes, tendríamos primero el hueso nasal ausente, ARSA, pliegue nucal aumentado, ventriculomegalia. De ahí nos pasamos a los que tienen prácticamente se quedan igual al riesgo basal, que es la hidronefrosis y el intestino hiperecogénico. Y por último, los huesos tubulares cortos y el foco hiperecogénico intracardíaco. Entonces, a manera de resumen, estos son los marcadores y pues este nos va a dar el riesgo de cromosomopatías del segundo trimestre con pues sus limitaciones que siempre debemos de ser muy, pues muy sinceros y muy directos con la paciente. Vamos a pasar al siguiente cribado que se hace en este estudio del segundo trimestre, que es el cribado de parto pretérmino, que para mí yo creo que es el más importante de este estudio, porque en cuestiones de incidencia,
es más común que se presente un parto prematuro que encuentres un feto con alguna cromosomopatía. Entonces, se le da mucho auge o mucha importancia a ese parte de las cromosomopatías, pero la verdad es que el cribado de parto pretérmino es, creo yo, más importante. ¿Por qué? Porque la prematurez es un problema de salud pública. Cada año en México y en el mundo nacen millones de prematuros. Entonces, si nosotros podemos tener una herramienta con el cual podemos predecir si va a ocurrir y también la podemos prevenir, entonces tenemos que utilizarla para, pues, evitar todos estos nacimientos prematuros al año. Vean cómo la prematuridad es la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años y abarca el 70% de la mortalidad perinatal. Millones de niños mueren al año por esta prematurez y los que no mueren, de todos modos, tienen algún tipo de discapacidad neurológica del aprendizaje, problemas visuales, auditivos. Entonces, es tanta la importancia que tiene la prematurez que sí debemos de tener más cuidado en el tamizaje y en la evaluación y en el seguimiento del cérvix corto. Entonces, ¿a quién se le debe realizar el cribado? Vuelvo a lo mismo, es un cribado universal, es un tamizaje que se debe hacer a toda paciente embarazada, no solo a las que tengan factores de riesgo. Aquí les pongo una tabla de los factores de riesgo que se asocian más comúnmente a los partos prematuros. Obviamente que haya tenido partos términos previos, que sean un embarazo múltiple, cirugías cervicales como conos. O sea, todos estos factores de riesgo, pues ya sabemos que nos van a aumentar el riesgo de un parto prematuro. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes que no tienen factores de riesgo? Aproximadamente el 40% de las pacientes que tienen un parto prematuro no tenían ni un factor de riesgo. Entonces, si solo hacemos el ultrasonido o el cribado a las pacientes con factores de riesgo, se nos van a escapar muchísimas pacientes, casi la mitad de ellas, que van a terminar en un parto prematuro. Ahora, ¿cómo hacer este tamizaje? Pues bueno, es algo muy sencillo, que es hacer una medición de una longitud cervical. La medición de la longitud cervical, que aquí les pongo pues todo lo que necesitamos realizar, debe de ser de preferencia de vía vaginal, no de preferencia, debería ser siempre con un transductor endovaginal por vía vaginal, con vejiga vacía, con la posición en posición de litotomía. Hay que colocar el transductor en el fornix anterior y entonces tenemos que revisualizar toda la longitud del cérvix, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo y toda la integridad de la mucosa endocervical. Entonces, este es pues la imagen que debemos de obtener. Hay que tener mucho cuidado en no hacer mucha presión en el cérvix porque el cérvix lo podemos alargar o si existe funneling, muchas veces lo podemos como ocultar o hacer que desaparezca si hacemos bastante presión. Hay que magnificar la imagen a 75% de toda la pantalla y medir esta distancia que hay en línea recta desde el interno hasta el orificio externo. Y entonces nos da la medida de la longitud cervical, que en este caso dice que son 40 milímetros. Y como punto de corte para determinar que es un cérvix corto, debe ser mayor a 25 milímetros para decir que es normal. Entonces, ojo con todas estas indicaciones, hay que hacerlo con vía vaginal y que se vea de manera completa el cérvix. La mayoría de las sociedades, de las asociaciones, tienen el mismo checklist para hacer la evaluación endovaginal. Ahora, el cérvix corto es correcto que tendrá diferentes puntos de corte si son embarazos únicos o múltiples, si va cambiando, pero antes de las 24 semanas, que es la práctica que estamos hablando el día de hoy, siempre debe ser igual tanto para embarazos únicos como múltiples, menor a 25 milímetros para considerarlos cérvix corto. Aquí hay un ejemplo de un cérvix, vean cómo está de interno a externo y solo mide 16 milímetros. Entonces, independientemente si es único o múltiple, 25 milímetros en el segundo trimestre que se considera como un cérvix corto. Ahora, pregunta muy importante porque sí me la han hecho muchas veces. ¿El cérvix se puede medir por vía abdominal? Y la respuesta es no es lo más prudente, o sea, no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque medir el cérvix por vía abdominal te puede modificar la longitud más o menos en un promedio de más o menos 8 milímetros. Y cuando el cérvix está corto, menor a 25 milímetros, cuando lo medimos por vía transabdominal, más del 50% de las veces no lo va, como en el 57%, no lo va a identificar.
¿Por qué? Porque para medirlo por vía transabdominal tenemos que hacerlo con vejiga llena. Entonces la vejiga llena hace que el cervix se alargue un poco, que desaparezca el funneling. Entonces no es lo más adecuado, no es lo más correcto. Sé que algunas guías pues manejan la medición. Esta es una imagen, de hecho, de una guía de la ISUO, donde hace la medición por vía transabdominal, pero la verdad es que no es lo más correcto por esto, ¿no? Cuando es un cervix corto puede que no lo identifique y la vejiga nos va a modificar mucho la longitud. Aquí les pongo rápidamente una tablita. Ustedes saben que cuando se hace un tamizaje es para detectar una población que está en cierto riesgo y para poder tratarla y prevenir un caso de algo, ¿no? Entonces, vean aquí la cantidad de estudios que se deben hacer para prevenir un caso. Por ejemplo, en una citología cervical se tienen que hacer más de 1000 citologías cervicales para prevenir un caso de cáncer cérvico-uterino. Mastografías, vean cuántas se tienen que hacer para prevenir un cáncer de mama, de antígeno prostático, más de 1000 para prevenir un caso de cáncer de próstata. Entonces, estos tamizajes son buenos, funcionan, pero fíjense en el tamizaje de parto pretérmino, cuántas mediciones por viendo vaginal debemos de hacer para prevenir tanto el parto prematuro como una muerte neonatal. O sea, es la que tiene menor cantidad de mediciones. Es decir, es el tamizaje que yo creo que es más efectivo si lo hacemos de manera correcta para identificar un caso, prevenirlo y pues que no ocurra ni el parto prematuro ni las muertes neonatales. Entonces, aquí la conclusión o el mensaje es, hay que medir el cérvix por vía vaginal siempre en el estudio del segundo trimestre. Estoy de acuerdo y sé que hay muchos métodos de tamizaje para el parto prematuro. Ustedes habrán escuchado que además de la longitud cervical está el índice de consistencia cervical, el ángulo uterocervical, la elastografía. Hay muchos herramientas que podemos utilizar. Sin embargo, la verdad es que de todos, la longitud cervical es la que continúa siendo el método de referencia para predicción de parto pretérmino porque es el más reproducible. O sea, todas estas demás herramientas o métodos de tamizaje necesitan un mayor tiempo de curva de aprendizaje, necesitan cierto tipo de equipos de ultrasonido de alta gama, no son tan fáciles de realizar, son muy dependientes del usuario. Y la verdad es que la longitud cervical es el más reproducible, el más fácil de hacer y el más rápido. Entonces, la longitud cervical es la que sigue siendo el método de referencia. Una vez que determinamos el cervix corto, entonces ahora sí actuamos, intervenimos. ¿Cómo? Con la vigilancia. Obviamente iniciamos progesterona primero, iniciamos con vigilancia cada 2 semanas y si el cervix vemos que se sigue acortando, si tiene un acortamiento progresivo, entonces actuamos y ponemos un cerclaje. Entonces es muy importante porque a partir de esa medición de ese cervix podemos intervenir, ya sea con progesterona, con cerclaje, con un pesario, con algo para evitar ese parto prematuro. Entonces, por eso es que yo creo que ese es uno de los tamizajes más importantes de este estudio. Por último, el cribado de preeclampsia. El tamizaje de preeclampsia sabemos que también se hace en el primer trimestre y en el segundo. La diferencia es que en el primer trimestre tenemos la oportunidad de iniciar la aspirina. En el segundo trimestre tal vez no, está ahí a media discusión si funciona o no funciona. La verdad es que todavía no está pues como tal aceptado por la mayoría de las sociedades que se inicia aspirina en el segundo trimestre. Sin embargo, lo que sí nos va a permitir es iniciar una vigilancia estrecha, tanto de presión arterial, crecimiento fetal y de estudios de laboratorio para entonces estar atentos en caso de que se vaya a presentar una preeclampsia. Sin duda, en el tamizaje de segundo trimestre de preeclampsia, la medición más importante será el IP de las arterias uterinas. Obviamente necesitamos los factores maternos, la presión arterial de la mamá, las uterinas y podemos utilizar también bioquímicos, pero el que más importa es la medición de las arterias uterinas. Entonces siempre hay que medirlas también, se pueden medir por vía vaginal, por vía transabdominal y vean cómo nosotros si tenemos medición de uterinas con presión arterial y factores maternos, podemos alcanzar prácticamente el 100% de las preeclampsias tempranas hasta 96% de detección. Y si utilizáramos bioquímicos, 100% de detección. Entonces, este tamizaje del segundo trimestre para preeclampsia temprana es muy bueno, funciona bastante bien. Entonces, hay que hacerlo también, medir uterinas en el segundo trimestre.
¿Cómo hacemos este tamizaje? Bueno, pues medimos las uterinas, ya vimos factores maternos, la presión arterial, peso, talla de la mamá, si tiene alguna comorbilidad. Y entonces todo esto se mete en la calculadora, ahora se las voy a presentar más adelante y nos da como dos puntos de corte muy importantes. Para preeclampsia temprana, antes de las 32 semanas, un corte mayor a 1 en 25. Y para la tardía, de la semana 32 a la 36, un punto de corte de 1 en 150. Entonces, quiere decir que estas pacientes, de 1 a 25 pacientes, están en riesgo de que tengan preeclampsia temprana. Pero si no les dio preeclampsia temprana, pasan las 32 semanas, es muy probable que sí les dé en una preeclampsia tardía entre las 32 y 36 semanas. Es por eso que la vigilancia debe seguirse a pesar de que a las 32 semanas no tuvo pues este evento adverso. Entonces, aquí les presento la calculadora. Esta es la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, donde salió justo de este estudio del doctor Nicolaides, donde pues nos preguntan, ¿no? Si es un embarazo único o múltiple, cuándo se hace el estudio, cuántas semanas tiene, fecha de nacimiento de la paciente, talla, peso, si fuma, el método de concepción, si tiene alguna comorbilidad, si es nulípara. Después nos pone aquí las mediciones que hacemos ese día. La presión arterial de ambos brazos, de 2 veces de cada brazo. Las arterias uterinas, aquí sacamos el índice de pulsatilidad medio y nos da la opción de poner los bioquímicos. Entonces nosotros le damos calcular riesgo, nos pone aquí un resumen de todos los parámetros y aquí nos dice riesgo de preeclampsia antes de las 32 semanas, 1 en 10.000, o sea, bajo, quedamos que para ser alto es 1 en 25, y riesgo de preeclampsia antes de las 36 semanas, la tardía, 1 en 435, que también se consideraría bajo, ¿no? Porque era mayor a 1 en 150. Entonces, este tamizaje de preeclampsia también es muy importante porque si determinamos que hay un riesgo alto, no podemos como tal utilizar ya la aspirina, les decía, está ahí controversial o no, pero lo que sí podemos hacer es iniciar una monitorización estrecha de la presión, estudiar proteinuria de manera constante, hacer ultrasonidos, perfiles bioquímicos y entonces estar de cerca con la paciente para determinar si en algún momento empieza a alterarse tanto el perfil bioquímico o la presión arterial empieza a subir, iniciar de manera adecuada los antihipertensivos. Entonces, este tamizaje del segundo trimestre igual no sirve como para iniciar una profilaxis, pero sí para estar más atento de ellas. Por último, pues también no hay que dejar de lado la evaluación tridimensional y 3D y 4D de la carita del feto, porque a lo mejor a la mamá es, pues muchas veces lo que más con lo que se queda, si lo ve bonito y le dices que todo bien, ya con ella está perfecto. Entonces, pero no solamente hacemos pues caritas para que se vean bonitas sus fotos, o sea, también nos ayudan a evaluar ciertas estructuras, labio, la integridad del labio. Aquí podemos ver la implantación de las orejas. Este era un feto que tenía trisomía 21. La verdad es que el 3D y el 4D nos funcionan para pues esta parte bonita del estudio, pero también para evaluar ciertas estructuras. Entonces, creo que ya estoy en tiempo, sí. Yo les agradezco mucho el que se hayan conectado el día de hoy a este webinar. Espero haber resumido lo más que pude este tema porque es bastante amplio. Hablamos de muchos tamizajes, de muchas cosas, pero espero haber hecho un resumen de esto. Creo que va a haber un tiempo para preguntas y respuestas, si es que estoy en lo correcto. Si es así, aquí estoy a sus órdenes. Si no, de todos modos, aquí ya les dejo mis datos, mi correo electrónico. Este es el código QR para el WhatsApp. Si tienen alguna duda o quieren que les comparta alguno de los estudios de los que estuvimos hablando o que les comparta las calculadoras que estuvimos utilizando en la plática, también se las podemos proporcionar. Listo. No sé si vayamos a tener preguntas y respuestas, Clau. Listo, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí tenemos, pues, obvio, además de comentarios excelentes, tenemos algunas preguntas em, que ya voy a ir haciendo. Primero, nos estaban comentando, nos estaban pidiendo recomendaciones para los casos en que algún parámetro sea difícil de evaluar por la posición del feto y contextura de la madre. Bueno, excelente pregunta. Aquí
algo también se me pasó decirles en en la charla es que cuando hagamos la evaluación estructural, siempre llevemos como un checklist, ¿no? Llevemos un protocolo de lo que estamos revisando. Si algo no nos deja revisar por posición del feto, porque está con el dorso anterior o algo, es importante seguirnos con lo demás y después regresar a esta estructura, pero no olvidarnos que está pendiente de revisar, porque a veces se nos pasa entre tanta cosa y ya no lo revisamos. Entonces, lo ideal es seguir un checklist, pero si no se puede, saltárnoslo. Dos, si el feto está en una posición inadecuada, por ejemplo, que queremos ver el corazón, pero está con el dorso anterior, está boca abajo y no se ve, no se quiebre en la cabeza. O sea, lo que podemos hacer es voltear a la mamá un poco hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Si el feto no se acomoda, mandarla a caminar 5 minutos a que regrese, que coma algo. O sea, si hay estructuras que no se ven, no podemos darlas por hecho de que están bien. Siempre hay que estar bien convencidos de que se vieron. Entonces, lo que nosotros hacemos en el hospital, en la clínica privada, es voltear a la paciente, casi siempre volteando la del lado izquierdo derecho funciona, si no, que vaya a caminar unos minutos, que coma algo y regrese, y siempre se acomodan los fetos, o sea, no hay no hay situación en la que no podamos ver algo, o sea, de verdad son muy pocas las situaciones en que no hemos podido ver al corazón y la tenemos que citar al otro día. Pero sí hay que estar totalmente seguros de que se vio la estructura con cambios de posición, con los transductores, también los transductores ayudan mucho. A veces el transductor, el convexo, no sirve mucho para los pacientes con IMC pues muy elevado. A veces el volumétrico funciona más, hay que ajustar muy bien nuestros rangos dinámicos, o sea, hay que hacer una combinación tanto de transductores como de posición de la madre para ver estos casos de que pues no logramos ver alguna estructura y es totalmente válido. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta que nos dice Giselle Vadillo. ¿Qué nuevas aplicaciones o técnicas de ultrasonido se están desarrollando para mejorar el diagnóstico prenatal? Perfecto. Bueno, algunas que que les presenté aquí es esta herramienta del plano, los planos inteligentes del sistema nervioso central. La verdad es que es una herramienta súper buena. Hacemos un volumen del cerebro, hace una reconstrucción de las tres cortes del cerebro de manera automática, nos hace una reconstrucción del plano medio sagital, nos hace evaluación del volumen del cerebro. Son herramientas que podemos utilizar en estos nuevos equipos que nos funcionan bastante. También, por ejemplo, algunos equipos que también manejan elastografía para la cuestión del cervix. eh, la evaluación de- del Doppler también es muy importante, ya que tenemos el Doppler, por ejemplo, en estos equipos de Mindray, la evaluación del Doppler, poder que tenemos ya la opción del UMA y el SUMA y esos que son muy nuevos que hacen que el flujo se vea bastante bien, de los vasos sobre todo, que son pequeños, de pequeño calibre. La verdad es que estas nuevas herramientas son buenas, están disponibles, solo hay que aprender a utilizarlas, porque muchos de nosotros no las sabemos utilizar, pero están en todos nuestros equipos de ultrasonido. Yo estas las he ido aprendiendo a poco a utilizar, obviamente con la ayuda del personal de Mindre y de todos los que nos ayudan, pero la verdad es que tiene un buen de herramientas que no sabemos utilizar y que nos pueden funcionar bastante. Mm, bueno, por Claro. aquí veo, Gracias, ah, doctor Les. Cervix y su longitud es mayor. sí, justo estoy viendo esa pregunta, que si hay tunelización del cervix, pero la longitud es mayor a 25 milímetros, ¿se considera alto riesgo? La verdad es que no. O sea, si la longitud funcional del cervix es mayor a 25 milímetros, a pesar de que haya un poco de tunneling o de tunelización, lo que importa al final del día es la longitud funcional cervical. O sea, si la longitud funcional es buena,
independientemente de que haya tunelización, se considera como normal y listo. Obviamente, pues sí hay que seguirla vigilando porque esa tunelización puede aumentar, pero en ese momento de la medición, si tiene funneling, pero la longitud funcional es normal, es normal y no es de alto riesgo. Listo, la siguiente tenemos, ¿nos podrías explicar por favor cómo calculamos el índice de consistencia cervical? Sí, voy a irme a una imagen del el cervix porque es importante verlo ahí. Me dicen si se sigue viendo mi pantalla. Sí, la ¿Sí? seguimos viendo. Bueno, Sí. ya estoy en una imagen del cervix. El índice de consistencia cervical lo que hacemos es una fórmula. Tenemos que obtener dos imágenes. Esta, la primera, que es donde hacemos nuestra longitud cervical normal, y otra haciendo en esa misma imagen, haciendo presión en el cérvix. O sea, tenemos que hacer presión para que el cérvix, digamos, como que las paredes se van a cortar y entonces vamos a obtener dos imágenes, una sin presión y otra con presión. Entonces se mide pues la longitud cervical en las dos imágenes y después trazamos una línea que va perpendicular a esa primer línea, haciendo como un ángulo de 90 grados con esa primera línea que hicimos. Desde donde empieza, digamos, el lóbulo más anterior a donde termina el lóbulo posterior del cérvix. Entonces se mide pues esa medida del cérvix sin presión y la otra haciendo presión y obviamente pues se va a cortar un poco. Entonces ahí hacemos una fórmula, dividimos las medidas que nos den milímetros de la menor entre la mayor y entonces nos da un porcentaje, ¿no? Y el índice de consistencia cervical tiene un punto de corte más o menos como de 62-65% para determinar que esté bien. La verdad es que es lo que les explicaba yo. O sea, se necesita una técnica un poco más complicada para hacer esto, más tardada. Se necesita saber cuánta presión hacer para hacer esta medición, porque si hacemos demasiada presión, el cérvix a veces hasta desaparece. Entonces, necesitamos hacer presión, pero siempre ver la mucosa endocervical. Si desaparece, ya es demasiada presión. Entonces, sí es un poco difícil hacerla, por eso es que les digo que no es tan reproducible, pero también funciona bastante bien, ¿eh? Listo, muchas gracias. Seguimos con Sirene Díaz. Nos pregunta, ¿qué conducta toma ante la presencia de sludge amniótico? Perfecto, el sludge amniótico es algo súper novedoso que ahora está muy en boga. El sludge es un factor de riesgo independiente para parto pretérmino. Entonces, si aparte de un cervix corto tenemos sludge, el riesgo de parto prematuro aumenta muchísimo. Entonces, en los casos de que nosotros observamos sludge, tenemos que, nuestro protocolo de seguimiento es iniciar tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque ya está corroborado, ya hay estudios donde se ha visto que el sludge en el mayor porcentaje, más del 80% de las veces, 75-80% de las veces, es debido a una infección intraamniótica subclínica, ¿no? No en todos los casos va a ser una infección, eso lo tenemos totalmente claro, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, pues lo ideal es entonces iniciar tratamiento antibiótico. Iniciamos un triple esquema antibiótico con amoxicilina, metronidazol y acitromicina. Dejamos más o menos un tiempo de 2 a 3 semanas y hacemos una revaloración. Obviamente siempre con progesterona. Y la verdad es que en la mayoría de los casos el sludge desaparece o mejora. A veces tarda más semanas en quitarse, pero mejora bastante. En los casos de que no es infeccioso y que a lo mejor das un esquema antibiótico y lo ves y luego es más y luego se quita y damos un segundo esquema antibiótico y no se quita, probablemente no sea infeccioso. Sabemos que son detritus del líquido amniótico del feto, entonces a veces no es infeccioso, entonces el antibiótico no lo quita, pero aún así aumenta el riesgo de parto prematuro. Entonces, nuestro protocolo de manejo es sludge, antibiótico y revaloración. Y la verdad es que la mayoría de los casos se quita el sludge. Sí mejora con el antibiótico.
Vale. Continuamos con Melvin. Tiene una pregunta. Para el tamizaje de preeclampsia, ¿la ecografía debe ser vaginal? Se puede utilizar medición de las arterias uterinas, ya sea por vía vaginal o transabdominal, es indistinto, o sea, se pueden hacer las dos. Lo que nosotros hacemos es cuando hacemos medición de la longitud cervical, ahí mismo nada más hacemos la medición de las uterinas y ya tenemos el tamizaje de preeclampsia y de parto prematuro en menos de 2 minutos. Entonces, se pueden hacer de las dos formas. Ok. Y tenemos otra de Misael Rodríguez. Dice, buenas noches, maestro Iván. Muchas gracias por la clase. Una duda. ¿Algunas recomendaciones generales respecto a la evaluación por ultrasonido endovaginal en pacientes que ya cuentan con cerclaje cervical? Súper, esta pregunta es muy importante porque paciente que ya tenga cerclaje, también se debe seguir evaluando el cérvix por vía vaginal, las mismas recomendaciones, posición de litotomía, vejiga vacía. Lo que tenemos que hacer o observar en los cerclajes es a qué distancia se encuentra del orificio cervical interno. Es decir, nosotros cuando hacemos, aquí voy a aprovechar mi imagen del cérvix, cuando vemos el cérvix, nosotros vamos a observar el cerclaje o los dos puntos del cerclaje, tanto anterior y posterior. Entonces, tenemos que ver a qué distancia el orificio cervical interno está. Obviamente, mientras más cercano al orificio cervical interno esté, es mucho mejor, ¿no? Porque si está muy cercano al orificio externo, pues la verdad es que el cervix a lo mejor se vuelve a hacer funneling, o se vuelve a abrir, o se disfunciona el cerclaje. Entonces, lo ideal es que esté lo más cercano al orificio interno. Solamente se mide así. Cerclaje funcional a tantos milímetros del orificio cervical interno. También se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales. Si nosotros hacemos una volumetría del cérvix, cuando lo vemos de manera axial, entonces podemos ver totalmente la integridad de la sutura. No tengo una imagen aquí a la mano, pero se ve, o sea, totalmente el cérvix, toda la longitud o la integridad de la sutura por volumetría. Entonces, lo ideal es nada más ver dónde, si está funcional el cérvix y a cuántos milímetros del orificio interno. Ok. Creo que vamos a hacer un par de preguntas más y terminamos la sesión para no pasarnos mucho del tiempo. Claro, Em, Vamos a ir con esta de Odette. Nos dice, ¿es correcto utilizar el DBP para corregir la edad gestacional en base a la calculadora fetal a la calculadora Fetal Medicine si solo contamos con el USG de segundo trimestre porque suelen salir más pequeños? perfecto. Esa pregunta es excelente. Quería ver si alguien me la hacía. Eh, el diámetro biparietal. Cuando nosotros queremos corregir edad gestacional, se debe hacer, pero no debemos utilizar los milímetros que marca esa medición en específico, porque justo pasa eso lo que dice Odette. O sea, cuando tú metes en la calculadora, lo que te pide son milímetros y el día que estás haciendo el ultrasonido, ¿no? Le pones hoy, 28 de mayo, mido este TBP que mide 50 milímetros. Y entonces te arroja una edad gestacional que normalmente es menor a la que estamos observando en ese momento. Entonces, la recomendación que nosotros les damos, que yo en especial les digo, es que sí se utiliza el DBP, pero no utilicen los milímetros. Hay que utilizar las semanas que da el ecógrafo en ese momento. Por ejemplo, esta que tengo aquí, ¿no? Este DBP me dio 21.2 semanas. Ah, entonces la edad gestacional es 21.2. Y entonces aquí ya determinamos una fecha de última regla corregida, una fecha probable de parto. La edad gestacional se establece con esa medida, no con los milímetros, porque si tú metes esos 50 milímetros en la calculadora, probablemente te dé 5 o 6 días menos. Entonces, buena pregunta. Sí hay que corregir con DBP, pero utilizando semanas de gestación. Perfecto, doctor. Y vamos con la última. Quisiéramos responder. Hay como tres más, pero, pero bueno, vamos a ir con el tiempo. ¿Cree el doctor que en el futuro las guías y SWOT nos pidan usar volumen para evaluar anatomía, por ejemplo, en SNC o corazón?
Mira, la verdad es que lo veo difícil, o sea, porque recuerden que las guías y su ISUOG están destinadas o están, pues es para la población en general que hace ultrasonido obstétrico, o sea, ginecólogos, maternos fetales, ultrasonografistas, radiólogos, o sea, cualquier persona que haga ultrasonido obstétrico. Entonces, deben de ser muy cuidadosos con lo que ponen en sus guías porque son guías internacionales. Entonces, eh, si ponen en la guía algo que deba utilizarse de manera, pues, como requerimiento o como obligatorio, estarían medio metiéndose en problemas porque no todos tenemos a la mano esas herramientas, ¿no? Imagínate que diga que la guía que siempre debemos de tener una reconstrucción en 4D del corazón donde veamos tractos de salida. No, pues nadie, la mayoría no lo va a poder hacer, más que los que tengan equipos de alta gama que hagan reconstrucciones en 4D. Entonces, lo veo difícil, pero creo que sí lo que puede hacer es recomendación de que se puede utilizar para aumentar tasa de detección, que en muchos de los guías viene así, pero no como parte de la guía de su protocolo. No sé si me explico, me di a entender. Ok, pues creo que pues, le agradecemos mucho, obviamente, todas las respuestas. Em, Tiene muchos comentarios de agradecimiento, se los puede ver ahí en el chat también. Em, de verdad agradecemos por el espacio. Les agradecemos a todos también por haberse conectado, por estar con nosotros y con el doctor Iván en especial en esta charla. Esperamos poder tener muchas más, doctor, y Claro, cuando fue, gusten. fue excelente, de verdad. Hay muchos comentarios de felicitaciones, tuvimos muchos participantes muy interesados, entonces, pues muchas felicitaciones y muchas gracias. Recuerden todos que en la plataforma de EMA Academia, envié el link por el chat, vamos a tener disponible la sesión con el doctor Iván, va a estar grabada y pues el doctor compartió también sus redes sociales para que también cualquier otra duda, cualquier otra recomendación, lo que necesiten, pues ya saben que lo pueden contactar también. ¿Cierto, doctor? Así es, con mucho gusto. Muchas gracias de verdad a todos por la invitación, a Mindre y a ustedes por estar aquí y a todos por conectarse el día de hoy. Vale. Muchísimas gracias y gracias a todos, que tengan muy buena noche y muy buen resto de semana. Gracias, hasta luego.